Let me stay with you. Even asking you just one night. I know about your life. But tell me 'cause we're still Reciban un cordial saludo desde Colombia a todos ustedes. Bienvenidos a esta cuarta parte de Teoría de Canales desde el Estudio Embriológico. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto acompañándolos a todos ustedes en sus procesos de formación. Bueno, feliz sábado para todos ustedes. Y bueno, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esto que nos encanta a todos nosotros, que es acupuntura para párvulos. Estamos viendo teoría de canales sin lugar a duda y espero que estén aprendiendo mucho. Hoy vamos a continuar hablando un poco del Shaoji, ¿no? Ese emperador y su regreso triunfal, porque definitivamente estamos en una época de regresos triunfales. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama teoría de canales desde la embriología humana. Muy bien, la semana pasada habíamos hablado un poco acerca del Shaoji, el regreso del emperador olvidado. Ese fue el título que le coloqué a esta parte, este capítulo. En esta cuarta parte estamos revisando todo el Shaoji, por supuesto. Es muy interesante, bueno, lo que habíamos descrito un poco, cómo el sistema eléctrico del corazón se había formado gracias a las células ectodérmicas, que es algo muy curioso. Por eso hablábamos la semana pasada de eso que es el Shin, el Shin, ¿no? El Shen dentro del Jing, dentro de la esencia, dentro de la materia. Lo asociábamos un poco a que, obviamente recuerden que la cresta neural pues forma las células que componen todo el Jing, la esencia, por supuesto. Lo vimos ya en los primeros capítulos de embriología en la medicina china, y por supuesto pues hablamos un poco de este concepto del Shen. Es interesante ver un poco la anatomía, porque anatómicamente acá hay algo bien interesante, y disculparán los que son médicos, pero vale la pena hacer un poco el recorderis, porque el corazón es el órgano que, además del cerebro, fíjense ustedes, se ha descrito como un órgano eléctricamente activo, ¿no? Es un órgano que definitivamente es eléctricamente activo, y hay que verlo desde el concepto, bueno, de la medicina tradicional china, cómo lo podemos llegar a ver inclusive. Entonces, recuerden que el corazón es una bomba, y sí que definitivamente la función del corazón es bomba y sigue siendo bomba en medicina tradicional china y en medicina occidental, por supuesto. Bien. Cosas interesantes, todo el impulso nervioso arranca del nodo sinusal, que está muy cerca a la desembocadura de la vena cava superior, que es la vena que trae la sangre desoxigenada, y la vena cava inferior, que ingresa obviamente a la aurícula derecha, porque el corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Las aurículas, sus ventrículos. Para hacerlo un poco más ameno y un poco más dinámico, lo dibujé de esta manera. Bueno, muy bien. Entonces el impulso eléctrico, porque el corazón no funciona porque sí, el corazón funciona es gracias a una actividad eléctrica, arranca del nodo sinusal y pasa por 3 haces, porque es que el nodo sinusal es la primera estación donde se origina toda la corriente eléctrica, la despolarización miocárdica, y va a pasar el impulso eléctrico a un segundo nodo, que va a ser donde va a llegar este impulso eléctrico, ¿no? Es como una estación, hagamos de cuenta que son como estaciones de un tren, ¿sí? Entonces llega a un segundo nodo que se llama nodo auriculoventricular. Entonces el impulso eléctrico, sí, el impulso eléctrico va a llegar a este famoso nodo a través de 3 haces que se llaman los 3 haces internodales, que acá tienen la flechita, y hay otro haz internodal, bueno, no es internodal, la verdad, se llama el haz de Bashman, que pasa hacia la aurícula izquierda, donde va a permitir la despolarización. ¿Y qué es eso de despolarizar? Es sencillamente permitir que las células del miocardio hagan una contractibilidad a través de una estructura que se llama, pues que realmente está formada por sarcómero. La sarcómero es la unidad funcional que forma estas células miocárdicas. Bueno, muy bien. En español, que pase la energía eléctrica hacia un segundo nodo, y que gracias a esa despolarización hagamos una contractibilidad de la aurícula. Bien. Esto es interesante por varias razones, ¿no? Porque acá vamos a meter, entonces, este es un órgano que tiene un gran componente electromagnético. Hoy en día conocemos desde la física convencional que toda energía eléctrica que se transmite genera una energía magnética.
por supuesto. Y es interesante ver también los conceptos yin y yang, y no solamente para esta célula, porque estamos hablando de células miocárdicas, pero definitivamente no somos, nosotros como seres humanos somos seres totalmente eléctricos. Algo aprendimos en el colegio y es que las células tienen una diferencia de polaridad, o sea, se maneja dentro de la membrana celular con una polaridad, una cierta polaridad, ¿no? Sí, por supuesto. Y que por algún tipo de cambio eléctrico que pasa a través de la membrana entran unos iones, ¿sí? La entrada de esos iones es supremamente importante para nosotros porque lo que causa es que esa célula cambie esa polaridad que muchas veces es negativa. Estamos hablando, por ejemplo, si estamos hablando de una neurona, estamos hablando de los menos 90 milivoltios y pues eso es la medida de carga eléctrica que yo tengo adentro. Pero gracias a ese intercambio iónico, ¿sí? De lo que sea, definitivamente, bueno, es un juego realmente. Es una danza continua entre el potasio y el sodio en la mayoría de células. En las células miocárdicas también tiene involucrado un poco un ion que es el potasio, no, el calcio, ¿sí? El calcio está muy involucrado en este tipo de células miocárdicas, pero de manera general, pues el intercambio que tenemos entre iones, pues es supremamente importante para nosotros, ¿sí? La salida de unos iones, la entrada de otros, y podemos describir que de esa manera los iones solitos, si es que estamos jugando, por ejemplo, con el ion sodio, sí que ustedes lo conocen por la sal de cocina, pero no estamos hablando de eso. La sal obviamente es un componente que tiene pues obviamente sodio, pero en este momento estamos hablando un poco del componente iónico, ¿no? Esto es un ion, este es el otro ion, y lo que va a hacer es, a través del intercambio, va a crear un cambio de polaridad, que al final y al cabo es lo que permite que esa célula, gracias a ese intercambio, ¿sí? Se produzca una contractibilidad. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, si yo estoy hablando de cualquier célula en el cuerpo, no necesariamente tiene que ser un miocito, pero los iones, fíjense lo bonito que tiene la medicina china desde el taoísmo, un poco hablando de la fisiología celular y biología celular. Bien, ¿sí? Los iones, generalmente yo los puedo clasificar más en su estado natural como un elemento muy yin, ¿no? Sí, un ion es un yin, pero es al final y al cabo lo que representa la materia y gracias al intercambio celular, cuando yo meto, por ejemplo, sodio que tiene una carga eléctrica que es positiva, ¿sí? Lo que va a ocasionar es que la célula haga un cambio de polaridad importante, ¿sí? Eso es un cambio en su potencial de acción, así se describe, a eso se describe por mesetas, eso no lo vamos a hablar acá mucho, eso lo comprendemos muy bien en la fisiología, pero acá lo único que quiero llegar a decirles a ustedes un poco es lo interesante que se vuelve el cambio del sodio. Cuando el sodio entra, lo que hacemos es un movimiento energético supremamente interesante. Así podemos decir que el movimiento yin, al final y al cabo, lo que va a generar es, gracias a ese movimiento, o más bien a ese ion que está pasando membranas, genera todo un potencial y un cambio de polaridad eléctrica y por supuesto magnética, ¿sí? Nos estamos yendo definitivamente una polaridad muy yang. Es de esa manera que se puede explicar la transmisión eléctrica a través de células y es de esa manera que podemos decir que a través de un ion, un simple ion, o bueno, gracias a muchos iones, en este caso el sodio, que permiten a través de procesos que atraviesen la membrana celular, intercambio entre estructuras yin genera un movimiento que es muy yang. Eso es lo bonito de la fisiología y que definitivamente pues hay que tener en cuenta. Esto aplica para todas las células y que definitivamente nos muestra cómo las células tienen un componente que es electromagnético. Bien, a partir del nodo sinusal entonces arrancamos una energía y esa energía que lo vamos a llamar así porque es un impulso eléctrico al final y al cabo, es lo mismo que hacen las neuronas a través de las sinapsis eléctricas, que definitivamente pues tiene mucho que ver con esto que es el ectodermo, porque el ectodermo lo que va a generar es la mayoría de estructuras del sistema nervioso. Entonces es gracias a esa sinapsis eléctrica que generamos un movimiento y una despolarización de las células, o sea, permite que las células empiecen a hacer un cambio eléctrico que es supremamente importante para llevar a cabo la contractibilidad, por supuesto. Bueno, llegamos acá al nodo auriculoventricular y es interesante porque el nodo sinusal es el que manda al final y al cabo. Y es de acá que podemos aceptar, o más bien, bueno, podemos inferir que esta energía eléctrica se genera
obviamente lo que va a generar es, pues, es un puente a través del cual va a pasar toda la energía yang o chi del corazón. Es muy interesante si ustedes han podido revisar un poco acerca de la parte sindromática, cuando ustedes ven las insuficiencias de yang, las insuficiencias de chi del corazón, que tiene que ver mucho con las alteraciones precisamente de la bomba cardíaca. ¿Sí? En la medicina occidental entendemos que las alteraciones de la transmisión eléctrica del corazón lo que va a conducir es, uno, a arritmias, por supuesto. Y muchas veces pueden ser bradiarritmias que incluso hasta necesitan marcapasos, ¿no? Entonces el marcapasos lo que va a hacer es empezar a reemplazar este primer nodo que se llama el nodo sinusal para tratar de reemplazar esto, ¿sí? Para tratar de que el corazón esté latiendo muy bien y no esté latiendo tan despacio. Que es algo pues muy interesante, por supuesto. ¿Sí? Entonces, parte de las arritmias, más que nada cuando son bradiarritmias o incluso esas patologías que nosotros los médicos conocemos como insuficiencias cardíacas, el corazón se pone muy grande, pero al final y al cabo la funcionalidad como tal del corazón empieza a decaer mucho, ¿sí? Muy característico de las insuficiencias yang o las insuficiencias chi, ¿sí? ¿De quién? Del corazón, por supuesto. Entonces, fíjense que el síndrome, ustedes revisan un poco en sindromática de corazón, los síndromes de insuficiencia yang o chi hace referencia a una pérdida en esto, en la funcionalidad totalmente, ¿sí? Y en ese caso, pues tendremos que entrar a trabajar sobre el yang y sobre el chi del corazón, por supuesto. Bien, que eso es bien característico, ¿no? Me llamó la atención alguna vez, la primera vez que estudié esto, las insuficiencias yang, cómo se parecía tanto a la patología que nosotros como médicos conocemos como insuficiencia cardíaca congestiva o falla cardíaca, y es bien interesante cómo los chinos ya la describían, por supuesto. Bueno, y eso tiene que ver obviamente con la relación que tiene con el agua, la pérdida de la esencia con los años, porque no todo el mundo sufre de patología cardíaca. Fíjense que lo más característico es tener patología cardíaca, pero a partir de cierta edad, no joven, ¿no? Que eso obviamente está muy relacionado dentro del ciclo de generación, quizá no tanto el ciclo de generación por elemento, pero sí el ciclo de generación de la esencia genera el yin y el yang de todo el cuerpo. El yang, obviamente, como Min Men, pues también tiene la capacidad de originar el yin y el yang de todo el cuerpo en este caso, ¿sí? Entonces podemos tener una depresión, obviamente, de energía ya en el corazón, basándonos en las depleciones de insuficiencias de esencia que al final se repercuten como insuficiencia de yang a nivel del agua, ¿no? Que eso es bien interesante. Por ahí tengo el video tutorial de 5 movimientos. Algo hablamos de eso. Entonces el Ash de Bashman va hasta allá y dice, señora aurícula, contráigase. Y este le dice a toda esta aurícula, porque es un paso eléctrico, vaya contrayéndose, por supuesto. Llegamos a este segundo nodo auriculoventricular, que es un puente y que definitivamente es un puente electromagnético, como acá lo colocamos. Es bien interesante desde la fisiología un poco entender que este tiene late más o menos una frecuencia en un adulto de más o menos un 70 latidos por minuto, pero el nodo auriculoventricular puede latir un poco menos. Los latidos de ciclos por minuto son más o menos de 40, ¿sí? ¿Por qué nuestra frecuencia cardíaca entonces está más o menos casi cercana a esta del nodo sinusal? Pues porque este es el que manda al final y al cabo. Mientras este esté funcionando bien, este señor es un puente de paso. Es un puente de paso muy interesante. Ha sido descrito este nodo auriculoventricular como uno de los nodos más importantes dentro de la medicina un poco más electromagnética, porque hace conexión a algo que es un puente, sí, pues valga la redundancia, no es un puente electromagnético, pero que definitivamente tiene una conexión muy importante. Hay grandes autores como el doctor Manuel Ballestén en España que escribió como si hubiera una antena en ese nodo auriculoventricular. Y es bien interesante, no es el propósito de hablar de esta charla de eso, pero pueden ver el tutorial que está en YouTube del doctor Manuel Ballestén, que es médico cardiólogo, que es muy interesante sobre una teoría que él tiene sobre el corazón helicoidal, que es bien importante. Bien, a partir del nodo auriculoventricular, que es el segundo puente, vamos a llevar la energía eléctrica tanto a través de dos ramitas, de la rama derecha las de His, la rama izquierda las de His, esto se llama las de His, ¿sí? Que va entre el septo, entre los dos ventrículos. Y es bien interesante porque es gracias a esa conducción de toda esa energía yang que permitimos la movilización de la materia. Vuelve y juega y hago el círculo nuevamente para atrás. ¿Okay? Es gracias a esa energía que permitimos la movilización de la materia, ¿sí? Pero la movilización inicialmente, miren lo bonito de esto, la movilización de lo que era yin,
¿sí? ¿Sí? O el yin al final y al cabo, ¿sí? Es un elemento base para permitir el yang en este caso. Y el yang, gracias a su movilización, permite el movimiento, por supuesto, de toda la estructura. Acá tenemos el ciclo de la dualidad nuevamente, el yin y el yang, el yin y el yang, jugando uno versus otro. Bueno, entonces, eso definitivamente hay que tener en cuenta, eso definitivamente es algo interesante, es algo muy bonito que uno empieza a hacer relación, pero solamente cuando uno revisa un poco del taoísmo, un poco más allá de la medicina china y lo vuelve definitivamente un arte, porque eso es lo que queremos con ustedes, que se vuelven artistas al final y al cabo, ¿sí? Que se vuelvan artistas, que es algo supremamente indispensable en este caso. Bueno, bien. Bueno, perfecto. Y esta es la estructura que nosotros ya hemos visto con respecto al corazón, ¿sí? Algo anatómicamente que hemos reconocido, hemos conocido definitivamente como bomba cardíaca, pero lo vamos a ver quizá un poco más allá dentro de la parte embriológica, por supuesto. Es interesante ver, obviamente esto no es una clase de embriología humana, para eso hay otros tutoriales si quieren aprender toda la embriología, pero la embriología es una cosa que es bastante compleja, que está vista desde otro punto de vista, pues que sí es interesante, es definitivamente interesante aprender un poco de la embriología, sin embargo, lo que estamos es resumiendo quizá, ¿no? Entonces, los términos que no sean exactamente los términos, pues definitivamente no, por lo mismo que les digo, no es una clase de embriología humana, es una aproximación de la embriología y de cómo podemos estar relacionando un poco la creación de canales en este videotutorial con la embriología humana, pero de una manera muy sencilla. Imagínense en ustedes lo bonito que tiene esto, porque hablamos de algo que es supremamente interesante que ya hablaban en medicina china, y es que después de muchos pliegues, digamos que el corazón, este sistema que es tan importante, se forma a partir de una estructura que parece un tubito, ¿no? Sí, que parece obviamente un tubo, y ese tubito lo que empieza es a doblarse, se empieza a doblar, ¿sí? Como da como muchas vueltas, ¿sí? Entonces empieza a doblarse y después de tanto doblarse, pues empieza a generar lo que conocemos ya como las estructuras propiamente dicho de la cámara cardíaca, ¿no? Pero ese mismo origen del corazón, que es al final un tubito, después de dar muchas vueltas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que parte de esa estructura, formándose tubito, que va a formarse las cavidades, las 4 cavidades que ya empezamos a verlas, dentro de ese tubito se va a formar una estructura que son los pulmones, ¿sí? Entonces, eso es interesante verlo, reconocerlo un poco más, porque la embriología explica también algo que ya hablaba mucho, por ejemplo, la teoría del San Yao, y habla referencia un poco a que el Yao superior está muy conectado con toda esa estructura del corazón, por supuesto, pero tiene una relación tan cercana con los pulmones que a veces es difícil de separar el corazón con el pulmón. Por ejemplo, una cosa esencial es el chi torácico que se viene formando de lo que yo respiro, de los principios intermediarios de los alimentos, según la medicina china, pero que ese chi torácico es supremamente indispensable para bombear la sangre, ¿sí? Que eso no lo tiene, por ejemplo, la medicina occidental. La medicina occidental dice el corazón, gracias a su sistema eléctrico, lo que hace es latir para expulsar la sangre. Pues sí, eso es así. Pero fíjense en ustedes lo interesante que tiene esto, ¿sí? Lo interesante que tiene esto es que nosotros veamos, obviamente, que nosotros podamos observar o podamos vislumbrar cómo embriológicamente está uno relacionado tan cercano con el otro, ¿sí? Obviamente, fisiológicamente ya lo entendemos dentro de la medicina occidental que es indispensable, sí, eso lo entendemos el corazón para bombear, pero fíjense en que el círculo del corazón es supremamente importante también en relación no solamente fisiológica, sí, acá por ejemplo el corazón, en este caso el corazón derecho lo que va a hacer es bombear toda la sangre desoxigenada, sí, rica en CO2, se le va a enviar ¿a quién? Se le va a enviar a través de una arteria que se llama la arteria pulmonar, se le va a enviar al pulmón para que se desoxigene y regrese acá al lado izquierdo del corazón para que sea bombeado a todo el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo interesante acá?
que nos ha llamado la atención. Un circuito propio y único en relación con el pulmón. ¿Sí? Un circuito propio y único en relación con el pulmón, que al final y al cabo también lo explicaba la embriología, de dónde se originan todos estos órganos. Al final y al cabo se originan del mismo tubito, ¿sí? Del mismo tubito, al final y al cabo. ¿Sí? Entonces fíjense que también es un tubito así como la cresta neural, pero es bien, bien interesante también ver un poco y la interrelación. Ahora, ¿el pulmón qué es al final y al cabo? Pues el pulmón inicialmente, si ustedes se dan cuenta que esto hay que tener en cuenta, por supuesto, algo que vamos a empezar a discutir un poco más adelante, pero el pulmón inicialmente no era un órgano sólido, como lo hemos visto anatómicamente, como lo reconocemos. ¿Sí? Un órgano sólido no lo es. Va siendo un órgano como si fuera una esponja más llena de sangre que de un tejido propiamente sólido. ¿Sí? Hagan de cuenta que es eso, que eso es algo interesante obviamente a tener en cuenta. Pero fíjense en la relación embriológica tan cercana entre uno y entre otro. Y lo vamos a ver también a través de una teoría, que es la teoría de las fascias, que quizá muchos de ustedes ya habrán hablado en sus escuelas, ya habrán entendido la teoría de las fascias, que apoya tanto el proceso de la acupuntura, que pues obviamente es supremamente importante. Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Les deseo un lindo sábado, por supuesto, y espero verlos, o bueno, a la distancia, así sea, que yo sé que ustedes están allá, el próximo sábado. Lindo sábado para todos ustedes. Chao, chao.